Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy la Morá Denise y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del quinto nombre de la fiesta de Shavuot. Si quieres saber cuáles son los 4 nombres, te invito a que veas el video que grabé, que tenés en el link de aquí arriba, para poder aprender acerca de ellos. Simplemente ahora te los nombro para poder continuar y analizar un poquito más de profundidad con el quinto de los nombres. Uno de los nombres de la fiesta de Shavuot es justamente fiesta de las semanas, fiesta de Shavuot. El segundo es Atzeret, Hag Atzeret. ¿Por qué? Porque toda la congregación está reunida y está de pie en ese momento para recibir la Torá. El tercero de los nombres es Hag Asif, como se ve en el libro de Megilat Ruth, que es la época de la cosecha de la cebada, y entonces ese es el tercero de los nombres de, ¿cómo se llama?, de la fiesta de Shavuot. El cuarto de los nombres es Zman Matan Torateinu, es decir, el tiempo de la entrega de nuestra Torá, y el quinto de los nombres también está vinculado al tema de la tierra y tiene que ver con las primicias. El nombre es Hag Abikurim. Hag Abikurim es la fiesta de las primicias. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando existía el Mishkan y principalmente el Beit HaMikdash, es decir, el gran templo, en la ciudad sagrada de Jerusalén, entonces todas las personas llevaban sus primeros frutos, tanto de la tierra, frutas, vegetales y también animales primogénitos, para entregarlo para el Beit HaMikdash, para el trabajo sagrado. Esos animales y esas plantas, de alguna manera, eran un reconocimiento para Hashem de que esos eran kadosh. Esos, en el momento simplemente de la cosecha, se contaba 1 de cada 10, se sacaba el maaser y se entregaban a el Beit HaMikdash porque eran sagrados. De la misma manera que tenemos otros rituales dentro del judaísmo donde el primogénito o el primero tiene un lugar de privilegio respecto del resto, vamos a ver entonces algunos ejemplos para tratar de entender un poquito mejor qué es esto de los bikurim y por qué son tan especiales. Cuando nace un primogénito, un bebé varón, que nace de la matriz de la mamá, es decir, que tiene que nacer por parto natural, y es el primer hijo, y tiene que cumplir estos requisitos, que sea un niño varón, que sea el que abre la matriz y que sea el primero. Si cumple esos 3 requisitos, y por supuesto, si es judío, por supuesto, estamos hablando de estos casos, después de hacer el Brit Milá a los 8 días, hay un segundo periodo que es el que se hace el Pidyon Aben. Eso se hace a los 30 días del nacimiento del bebé, y justamente lo que se hacía en tiempos de la época bíblica era rescatarlo de las funciones de ayuda en el Beit HaMikdash. En la Torá uno puede leer justamente que todos los primeros, como estábamos diciendo recién, todos los primeros hijos, los primeros frutos, tienen que ser entregados para el trabajo o para estar al servicio del Beit HaMikdash. De la misma manera, también los primogénitos de las personas tenían que ser entregados. Eso no quiere decir sacrificados. Ojo, no es sacrificados. Era llevar a los primogénitos para que puedan servir como kodesh, para que puedan servir para hacer distintos trabajos y distintas labores dedicadas a lo sagrado. Sin embargo, en el caso de muchas familias del pueblo de Israel, quizás necesitaban de ese hijo, primero porque era el primogénito y además porque lo necesitaban también para su familia y para que pueda ser parte de la herencia y ser parte de la continuidad de la familia. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Como también se lee en la Torá, podemos ver que existe algo que se llama el rescate del primogénito. El rescate del primogénito es que por medio de un ritual se le paga al Cohen, al sacerdote, una suma simbólica de dinero. De esa manera los padres vuelven a comprar, entre comillas, para sí, nuevamente estamos hablando de todo muy simbólico, ¿no es cierto? Vuelven a adquirir, a comprar para sí los derechos de ese hijo primogénito, ¿ok? Entonces ya no tiene las funciones sagradas de ayudar en los requerimientos del Beit HaMikdash, que igualmente hoy en día no existe, y cuando llegue el Mashiach va a existir un tercer Beit HaMikdash, pero de esa manera entonces se lo exime al hijo primogénito de sus labores sagradas de culto dentro del Beit HaMikdash, y queda entonces, nuevamente tiene que cumplir con sus funciones civiles como parte del pueblo de Israel. Esto se llama entonces el Pidyon Aben, donde se rescata al primogénito de sus funciones
sagradas dentro del Beit HaMikdash. De la misma manera, nosotros sabemos, por ejemplo, recuerdan el episodio de el robo, entre comillas, de la primogenitura por parte de Jacob, de su hermano Esaú, que se lo cambió por un plato de lentejas. Hay muchísimos comentarios al respecto, no vamos a entrar en esta oportunidad en este tema, pero sabemos que en la época bíblica todo lo relacionado al primogénito, es decir, al primer hijo, tenía gran importancia y tenía una gran función. Es decir, que siempre el primogénito tenía mucha más responsabilidad respecto del cuidado de la familia, la continuidad de la heredad, de la herencia, la heredad de la tierra, entre otras grandes funciones que tenía como pater family, como el padre de familia el día de mañana, una vez que fallezcan sus padres. Entonces, de la misma manera que era su responsabilidad, también eran su herencia en el momento de que el padre fallecía. Hoy en general en las leyes civiles de los distintos países, todos los que somos hijos de nuestros padres heredamos, dependiendo nuevamente de las leyes civiles de cada país, pero heredamos en partes iguales todos lo mismo. Es decir, que en mi caso nosotros somos 3 hermanas, después de 120, cuando mis papás ya no estén, lo que se hace es, de todas sus posesiones, se divide en 3 partes, porque somos 3, y simplemente de esa manera se divide. En la antigüedad eso no era así. En la antigüedad el 50% de las posesiones del progenitor iban para el hijo mayor y del resto es que se dividía en partes en función de los hijos que tuviera. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí otro ejemplo donde vemos que los primogénitos y los primeros frutos, ya sea del vientre o ya sea de la tierra o ya sea de un animal, también entonces tienen un lugar de privilegio. Hay diferentes pasajes de la Torá donde podemos ver en qué consistía el ritual de llevar los bikurim al Beit HaMikdash. Y de cada uno, dependiendo el poder adquisitivo que tenía que llevarlo en un tipo de fuente diferente. ¿Okay? Lo que hacía era que el más rico llevaba en un tipo de bandeja, de cántaro, de recipiente, las frutas y vegetales que eran los primeros, y los llevaba al Beit HaMikdash, los entregaba al Cohen, hacían un movimiento como si estuvieran acunando mientras se recitaba un texto determinado, y después, en el caso de que sea una persona rica, entregaba los frutos y retiraba su bandeja. Por el contrario, en el caso de que sea una persona pobre, hacía con una especie de tejido como si fuera un tejido como los que hacen en general así los indígenas, que tejen a partir de ramas y de hojas, hacía como una especie de recipiente tejido muy especial, con mucho amor y dedicación, y entregaba al Cohen Gadol, también hacía ese movimiento, decía la frase que había que decir en el momento que entregaba los bikurim, y todo eso, incluso el recipiente, se entregaba para el servicio a Hashem en el Beit HaMikdash, en el gran templo. Espero que haya quedado claro entonces este quinto nombre de la fiesta de Shavuot. Les voy a dejar al final de este video el link a diferentes videos, una lista de reproducción de diferentes videos en torno a la fiesta de Shavuot. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.